Y seguimos conversando con la economista Patricia Goto. Patricia, en términos de lo que sería la inflación y su impacto también en términos o en cuestiones como el consumo, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes respecto a cómo está evolucionando la inflación en nuestro país? Tenemos un IPC que está dentro del rango del Banco Central del Paraguay, no hay ningún tipo de duda, entiendo a nivel técnico, de que el 2024 se va a cerrar con este rango meta, pero hay un tema de la presión de los alimentos que está evidentemente también golpeando a muchas familias y que en cierto modo también limita decisiones de consumo más diversificadas. ¿Cómo ves este análisis, Patricia, o esta evolución de los precios y cómo te parece que estaríamos cerrando el año 2024, sobre todo en este tema puntual de los alimentos que preocupa a mucha gente? Bueno, sí, efectivamente la inflación ha tenido una evolución favorable desde aquel pico inflacionario que tuvimos en el 2022, con mucha ayuda de lo que es la política monetaria y también ayudados por el contexto externo, hemos podido converger nuevamente a los niveles de meta. Estamos con una inflación en torno al 4,3, se espera que el año cierre un poquito por encima del 4, pero dentro del rango que tiene el BCP como meta. Y si miramos las medidas de tendencia, que son un poco las que excluyen a esos componentes volátiles como alimentos y combustibles, inclusive la perspectiva es mejor considerando de que los niveles están por debajo del 4% en estas medidas de tendencia. En general, cuando hacemos el análisis de la inflación, tenemos que tener dos miradas. Por un lado, la mirada más a nivel de estabilidad de precios y macroeconómicamente el impacto que esto tiene, y ahí es donde miramos el IPC global, donde miramos estas medidas subyacentes, donde excluimos a lo que es alimentos y combustibles por su alta volatilidad y porque dependen de factores exógenos de repente a la política monetaria. No obstante, también debemos mirar un poco esa perspectiva más micro, que es la que afecta a la población en general, y ahí es donde resaltamos el tema de los alimentos, que es verdad, en el 2024 hemos tenido un fuerte repunte en lo que respecta a frutas y verduras, alimentos que son básicos para cualquier hogar en Paraguay, y eso ha afectado el poder adquisitivo de la población, ¿sí? Igualmente estos componentes son bastante volátiles y, como decía, muy dependientes de factores exógenos, entonces es muy difícil poder estimar cuál va a ser la evolución que va a tener en los próximos meses. No obstante, son otros los componentes que se mantienen bastante estable y con un balance de riesgo equilibrado que nos da cierta tranquilidad de que la inflación no va a ir más allá del 4,5% en lo que es este año. Ya para lo que es el 2025, los agentes en general esperan una inflación del 4% dentro de la meta también, y un poco también reflejando esa estabilidad en términos monetarios. Los riesgos que podemos mencionar hacia adelante, uno, la alta exposición que tenemos a estos eventos exógenos que hablábamos en lo que es alimentos, y también la suba reciente del dólar, que también puede llegar a impactar en lo que es la canasta de importados en los próximos meses. Patricia, tenemos que estar pendientes del tema climático precisamente porque cuando hablamos de este impacto de frutas y verduras estamos hablando de un impacto que se dio principalmente por la oferta, ¿verdad? Se tuvo una oferta bastante limitada en un periodo en el cual también estábamos un poco limitados para importar ciertos productos y bueno, esto derivó en esta fuerte inflación de alimentos, hay que decir lo que tuvimos durante unos meses atrás. Se normaliza la situación en cierto modo en este tramo del año 2024, pero esto podría repetirse si es que las condiciones se vuelven a dar en esas mismas circunstancias. Sí, así mismo como mencionas, en general este tipo de suba de precio tiene su origen por el lado de la oferta. Es por eso que decimos de que la política monetaria en general no tiene mucho impacto, las acciones de la política monetaria no tienen mucho impacto sobre este tipo de shocks porque vienen por el lado de la oferta, que son generalmente factores exógenos ligados al clima, como bien mencionas, ¿sí? La buena noticia es que en los últimos meses estamos viendo una moderación de la suba de precio, si bien si nos comparamos con el año pasado todavía estamos muy por encima de los precios de alimentos que veíamos en el 2023, estamos hablando de tasas a dos dígitos y que, como decíamos, también tiene un impacto significativo en el consumo de las familias en Paraguay. Hay que estar atentos a la evolución del clima en estos sectores y también a las acciones del gobierno como para tratar de mitigar este impacto que es muy negativo para la población en general y sobre todo la población vulnerable.
Patricia, antes tocaste también un tema sumamente importante que es el tema del dólar, que está causando muchísima preocupación en diferentes agentes económicos que tienen necesidades u obligaciones en dólares. ¿Qué es lo que están viendo en términos de lo que sería la situación del dólar en nuestro país? Patricia, el Banco Central del Paraguay argumenta de que son fluctuaciones normales dentro de lo que sería el mercado cambiario y que estamos todavía en promedio de lo que sería la depreciación del guaraní con relación al dólar. ¿Qué visión particularmente tenés sobre esta situación, Patricia, y cómo podría seguir esta presión en lo que resta del año 2024? Bueno, es muy importante tener en cuenta dos dimensiones a la hora de analizar lo que está sucediendo con el tipo de cambio. Realmente la depreciación que estamos viendo este año está por encima de las expectativas. Si bien esperábamos que el guaraní pierda valor frente al dólar, no esperábamos en esta magnitud y en esta etapa del año. Estamos acumulando una depreciación en torno al 7% y sobre todo un poco los niveles son los que asustan. Estamos hablando ya de un dólar en torno a los 7.800, cercanos a los 7.800, que es un nivel histórico para la economía paraguaya. Sin embargo, como les decía, hay que tener en cuenta dos dimensiones. Por un lado, los factores coyunturales, que son los que afectan la demanda y la oferta de esta divisa. Si hablamos de todo lo que es el comercio exterior, lo que vemos de novedad este año es fuerte repunte de las importaciones que hacen de que nuestra balanza comercial esté negativo este año. Hay que decir de que los importadores son uno de los principales jugadores en el mercado de cambios demandante de esta divisa norteamericana para realizar sus compras, y ahí entran a jugar sobre todo el rubro de combustibles. Ahora vemos las farmacéuticas también que están cobrando la deuda con el Estado y se están posicionando en moneda extranjera, entonces eso un poco está presionando el valor del dólar a nivel local. Respecto a lo que son las exportaciones, si bien también están menos dinámicas frente a lo que es el crecimiento de la importación, que estuvo en torno al 10%, las exportaciones están en negativo, están en menos 1% más o menos en el 2024, y ese desfasaje hace de que impacte en lo que es el mercado de cambio. Esos son factores coyunturales que se van a ir adaptando también conforme se vayan moviendo estos sectores. Y lo otro es el diferencial de tasas que hoy tenemos con Estados Unidos, que hace de que también los inversores hoy vean como reserva de valor posicionarse en moneda extranjera. Eso es muy importante tener en cuenta también a la hora de analizar del por qué esta suba tan fuerte este año. Por otro lado, también hay que mencionar los factores que son más estructurales, y ahí es donde quiero hacer hincapié de que hoy nosotros ya tenemos un mercado cambiario un poco más grande de años anteriores, más sofisticado, con más jugadores, que en general vamos a empezar a ver este tipo de movimientos que no van a responder a ese ciclo productivo que antes estábamos acostumbrados, que el dólar baja al inicio del año por las exportaciones de soja y sube a fin de año por las importaciones de bienes de consumo. En general, ese comportamiento cíclico probablemente se vaya acomodando a la nueva dinámica de la economía, que como sabemos es una economía que se está diversificando, se está desarrollando y está tomando nueva forma. Entonces, la incorporación de nuevos jugadores como inversores extranjeros, grandes multinacionales que vienen a instalarse, también una mayor incorporación en los mercados financieros internacionales de Paraguay hace que la dinámica monetaria vaya cambiando, y es eso también un poco lo que se está reflejando con esta dinámica. Así que para empezar a visorar lo que es el valor del dólar es muy difícil proyectar, de hecho que es imposible proyectar un valor exacto, pero para mirar por lo menos la tendencia que va a tener el tipo de cambio ya es importante incorporar estos factores que les mencioné. Patricia, y la gran incógnita a nivel internacional es qué va a hacer la Reserva Federal. Estuviste mencionando justamente los diferenciales de tasa y se tiene la gran expectativa de que la Reserva Federal ya empiece con su ciclo de recortes. Habría que ver también si es que efectivamente se concreta esto y en qué magnitud se van dando los recortes. Pero ese tema, Patricia, ¿podría tener cierto impacto también en el mercado nacional o te parece que su impacto es más bien marginal? Realmente el impacto va a ser residual. Si bien hoy ya, como les decía, estamos mucho más conectados financieramente con el exterior y de alguna manera ya estamos viendo
esa conexión en los mercados locales. Igualmente se concreta con cierto rezago y más en meses posteriores, ¿sí? La expectativa es de que la Reserva Federal comience a bajar tasas, de hecho que la primera reducción se espera que sean 50 puntos, hay que ver todavía la decisión de la Fed respecto a la magnitud, pero esto saca un poco de presión también al alza del dólar. Esperamos de que con esto un poco aminore esa suba, ya que bueno, sabemos de que cuando hay reducciones de tasas se ve ese efecto en la moneda de ese país. Hay que ver cómo reacciona la región, porque en realidad Paraguay se interconecta de vuelta con esos fenómenos a través de la región, puntualmente Brasil, con quien sí mantenemos relaciones un poco más estrechas. Entonces hay que ver un poco ahí el impacto que hay tanto en la región y cómo eso de vuelta se puede llegar a transmitir a Paraguay. Hoy en general estamos pendientes de ese tipo de decisiones que un poco arman el contexto monetario y también de cómo se vaya moviendo todo lo que es el comercio exterior, que en general al final es el principal protagonista de nuestro mercado de cambios. También lo que hace el Ministerio de Economía con el manejo de sus finanzas es muy importante, porque hoy el Ministerio de Economía también tiene una participación relevante en el mercado de cambios a través de la oferta de dólares puntualmente, así que eso también hay que estar pendientes de cómo se va moviendo y cuáles son las expectativas como para tratar de avisorar el tipo de cambio. Patricia, y si la Reserva Federal toma la decisión de un recorte un poco más agresivo de tasas, ¿te parece que en el plano local el Banco Central del Paraguay podría tener un poco más de espacio para algún eventual ajuste de su tasa de referencia? Estamos con un nivel de 6% hace varios meses que yo entiendo guarda mucha relación también con la postura de la Reserva Federal. O sea, si es que se tiene algún tipo de recorte, ¿hay necesidad o hay espacio para algún tipo de recorte también a nivel local bajo tu visión? A ver, nosotros esperamos de que la tasa de política monetaria se mantenga en 6% para lo que resta del año. Ya finalizaríamos el 2024 en esos niveles. De hecho, que si miramos un poco la encuesta de expectativas que releva el ente monetario, vemos de que la expectativa está en torno al 6%, es decir, no se espera ninguna reducción adicional de la tasa de política monetaria, y esto también en un contexto inflacionario que está bastante controlado. Como mencionábamos anteriormente, no existe grandes riesgos que puedan poner a la inflación en niveles fuera de la meta, y un poco también da espacio como para tratar de acortar esa brecha que existía justamente con Estados Unidos en términos de tasa. Ellos van a empezar a flexibilizar ahora, nosotros habíamos iniciado mucho antes, entonces ese diferencial de tasas que hay es probable que ahora empiece a cortarse ya con las nuevas decisiones. Así que por lo menos para lo que resta del año no esperamos o no vemos señales de que el Banco Central empiece a reducir tasas. Sí, para el año que viene esperamos una reducción y estimamos una tasa en torno al 5.5. Ya habría que ver también el contexto del 2025 como para poder afinar esa proyección, pero inicialmente esa un poco es la perspectiva. Pero en cierto modo, Patricia, la tasa actual o la referencia actual es todavía un poco elevada en términos de fomentar o dinamizar la actividad económica, o está en un nivel, dice el Banco Central, en el rango neutral. ¿Es básicamente esa la situación? ¿Hay espacio para bajar un poquitito? Porque esto también ayuda a que el dinero fluya un poco más rápido dentro de la economía, ¿verdad? Sí, así mismo. De hecho, que en el sistema se ve cierta presión por el lado de la liquidez, que está un poco ligado al tema de las tasas. Probablemente haya espacio para bajar un poquito más y poder justamente promover mayormente el crecimiento económico, sobre todo en algunos sectores que están necesitando de liquidez. Sin embargo, el Banco Central tiene una postura firme de que está dentro de los niveles de neutralidad y que hoy la actividad económica, como bien repasábamos al inicio, está mostrando números bastante sólidos y robustos, entonces es probable de que no necesite una ayuda adicional de parte de la política monetaria. Hay que balancear bastante las dos variables que el Banco Central tiene en cuenta a la hora de tomar la decisión de la tasa, por un lado, y la principal es la inflación
inflación, el deber principal que tiene hoy el Banco Central es mantener la estabilidad de precios, entonces no puede aventurarse a ninguna reducción adicional que ponga en juego esa dinámica, ¿sí? Más allá de eso, también está el otro deber que tiene más que ver con fomentar un poco el crecimiento económico, y es allí donde si hay espacio es conveniente que el Banco Central también tome decisiones teniendo en cuenta ese factor. Sin embargo, lo que hoy vemos de la entidad monetaria es de que ellos ven un perfil bastante robusto de la actividad económica con estos niveles de tasas. Así que es más o menos por eso también que estamos estimando una tasa de política monetaria que se va a mantener en 6%. Patricia, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Esperamos seguir siempre en contacto. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Muchísimas gracias, Patricia. Estuvimos conversando con la economista Patricia Goto. Nos estuvo haciendo un repaso acerca de la actualidad de los principales indicadores económicos y también las perspectivas para el cierre del año 2024.